Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en esta jornada del jueves 21 de mayo. Queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30, y luego el capítulo 23, del 6 al 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de los ángeles, espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? Y así continúa, queridos amigos, esta historia tan interesante de Pablo. Pero lo más interesante es cómo Pablo reacciona ante una comunidad que lo está queriendo juzgar, lo va a juzgar. Pero es una comunidad de fariseos por una parte y una comunidad de saduceos. A ver, ya cañan de las características. Pablo era un fariseo, pero súper convencido, de la escuela de Gamaliel. O sea que era también compañero de esta gente. Recuerden que Pablo estaba dentro del Sanedrín también. Cuando le habían condenado a Esteban y lo habían apedreado a Esteban también, Saulo estaba allí en medio de ellos, queridos amigos. Es decir, que hay cuaponágenes y sabe muy bien cuál es el pensamiento de ambos grupos. Y él aquí utiliza directamente esta artimaña. Yo siendo fariseo, aquí me están queriendo juzgar por lo que yo creo, por lo que nuestros padres, por lo que nosotros como fariseos predicamos: la resurrección de los muertos, la presencia de los ángeles, un Dios que actúa, etcétera, etcétera. Porque el cristianismo es la continuación justamente del judaísmo, con estos principios y valores que también ellos tenían, evidentemente, porque si derivamos de ahí no es que se está inventando una nueva religión. Entonces, queridos amigos, Pablo utiliza eso para salir adelante. Apeañan de entonces la yahuerecoa nave y lleva peñan de corazón, yo que fuera. Saber utilizar, pero de los elementos esenciales y fundamentales de nuestra humanidad, de lo que Dios nos pone a disposición, pero dentro de la lógica. Y esto hace, queridos amigos, que después existan criterios y existan confrontaciones para decir: y bueno, Mara, pues, ¿cuál es la ñande ya? Amba, eres ñande la ya juzgada con ajina. ¿Qué es el valor esencial y fundamental que el Señor nos ha traído? Y ahí entonces vienen las preguntas existenciales, queridos amigos. Pidamos también esta gracia. No es fácil, porque descubrir esa revelación que Dios nos transmite es también un valor excepcional que uno va sacando desde adentro. Tener valor para asumir y entender lo que Dios nos va pidiendo en el día a día. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.